buen Señor, buen Dios, Jesús bendito. Gracias que nos das la oportunidad un día más de congregarnos en tu nombre, Señor. Señor, queremos pedirte por este tiempo de forma especial, Señor, para que tú vivifiques tu palabra, Señor. Por medio de ella podamos ser renovados, fortalecidos, Señor, dirigidos, guiados por ti, Señor. Tú dices en tu palabra que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Hazla posible para nosotros hoy, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que puedan ser alumbrados, Señor, por tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Comenzábamos el culto y el Señor me daba la confirmación de la palabra. Muchas veces esperamos que Dios haga. ¿Y sabéis lo último que dijo Jesús en la cruz antes de morir? ¿Qué es lo último que dijo? Consumado es. Es decir, su trabajo quedó terminado. Y luego a sus discípulos les dijo que ellos tenían que seguir haciéndolo. Amén. Y a nosotros nos dice lo mismo. ¿Quieres que la gloria de Dios se manifieste? Pues hazlo tú. Guiado por su Espíritu, lleno de su Espíritu, pero hazlo tú. Decimos, Señor, cambia los corazones. ¿Cómo oirán, dice la palabra, verdad? Si no hay quien les predique. Dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 al 7, Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Parece ser que Timoteo estaba pasando una crisis bastante fuerte, una crisis de fe. Y Pablo le dice, tú pues, hijo mío, le trata como un hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo, es decir, piensa lo que te estoy diciendo. El labrador no va al campo. Yo sé que antiguamente, cuando había poquita gente en el mundo, no hacía falta labrar, porque los árboles daban suficiente, los árboles que estaban de forma silvestre en el campo, y uno iba, comía de aquello y no tenía que labrar. Pero llega un momento en que, uno solamente come lo de los árboles que hay alrededor suyo, o si encuentra una planta por allí que puede dar, como hacen los animales en el bosque, ¿no? Pero cuando empieza a haber agricultura, ¿sabéis cuándo empezó a haber agricultura en el mundo? ¿Sabéis cuándo empezó a haber? ¿Dónde nos habla la Biblia de un agricultor? Caín. Así que en el momento en que, en la caída, ya el hombre empieza a labrar la tierra. Y para conseguir frutos, ¿qué es lo que tiene que hacer el labrador? Tiene que trabajar primero. Lo primero que tiene que hacer es labrar la tierra, luego buscar la semilla que quiere poner. Hay un dicho que dice que la mala hierba nunca muere, sale sola. Pero la buena, la que tú quieres que salga, esa hay que cuidarla. Entonces el labrador tiene que despedregar, tiene que abonar, tiene que hacer un montón de trabajos para tener un fruto adecuado. Y no se levanta a la mañana y dice, a ver qué he dado del campo. No, siembra, cuida,
y termina cosechando después de un trabajo duro, ¿verdad? Bueno, ahora hay máquinas que hacen el trabajo duro por el hombre, pero sigue teniendo que hacerse algo. El que piensa que ya dará la tierra de por sí, pero la tierra no da de por sí. Es igual que, ¿verdad? Algunos hombres tenemos un armario mágico, porque echamos la ropa en el cesto de la ropa sucia y aparece colgada y planchada en el armario. Y eso no ocurre solo, ¿verdad? Alguien tuvo que ir, recoger aquello, meterlo en la lavadora, colgarlo, plancharlo y ponerlo en el armario. Alguien lo tuvo que hacer, ¿verdad? Las cosas no se mueven solas, aunque ahora hay robots que hacen esas cosas, pero ya alguien lo hace, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y mira, el soldado que va a la guerra tiene que sufrir penalidades, es decir, es un trabajo difícil. El que piensa que va a entrar en un territorio enemigo y va a conquistar el territorio sin esfuerzo, sin batalla, sin que haya crueldad, se está equivocando. Pero muchas veces el cristiano pretende que todo sea así. Señor, tú lo haces todo y yo me siento en la mesa y como. No sé si alguien conoce la expresión la sopa boba, ¿verdad? Bueno, algún español que tiene más de 50 años sabe, ¿verdad? La sopa boba es ir a sentarte a que te den de comer lo que pongan, sin que haya ningún esfuerzo. Yo sé que hay indigentes que van así a comedores sociales a que les pongan de comer. ¿Qué dignidad hay en eso? Cuando hay una necesidad real y dices, mira, estoy impedido. ¿Sabéis lo que dice la Biblia, no? Que el que no quiera trabajar, ¿qué? Que no coma. Pero lo hacemos en el mundo natural, pero en el mundo espiritual no. Hay quien quiere comer la sopa boba, sentarse y esperar a que le den, sin trabajar. Pero digo también en el espíritu, en el mundo espiritual. Hay cristianos que dicen, bueno, a ver qué me dice el pastor. Y están comiendo la sopa boba. Yo no hago ningún esfuerzo, vengo, me siento y que me den a la boquita, como un niño de 1 año, ¿verdad? ¿Au? ¿Au? Y Dios quiere que haya un esfuerzo en nosotros. Y por eso le dice lo del soldado. A veces hay personas que quieren solucionar sus conflictos, porque tienen conflictos, pero quieren que Dios lo haga todo. Y el Señor dice, no. ¿Sabes por qué? Porque lo que no cuesta, no vale, ¿verdad? Lo que no nos cuesta, no valoramos. Y el Señor dice, no, tú te tienes que esforzar para saber lo que vale. Como dice otro dicho, te vas a enterar de lo que vale un peine. Hay jóvenes que hasta que no salen de casa no saben lo que cuestan las cosas, porque su papá y su mamá le pagan las facturas y tiran de teléfono y tiran de... Y dicen, no hombre, esta ropa ya la usé el año pasado, ahora quiero una ropa nueva. Y pues vete y aprende a saber lo que cuesta, ¿verdad? Y tenemos que aprender, tenemos que saber lo que cuesta la dignidad y la gracia de Dios en nuestra vida. Y Dios quiere que nos esforcemos. Queremos que, hemos estado cantando en varias canciones hoy, que la gloria de Dios llene la tierra. ¿Cómo la va a llenar? Hay un texto que dice que en los últimos tiempos Dios enviará a sus ángeles para terminar de hacer el trabajo que la Iglesia no ha hecho. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? ¿No te da vergüenza que los ángeles tengan que hacer el trabajo que no hemos hecho nosotros? Cuando podemos hacerlo. Pero, ¿quién sale más bendecido
el que lo hace o el que no lo hace, el que se esfuerza o el que no se esfuerza. Yo no sé si alguien aquí ha hecho deporte de competición. Bien, yo he hecho deporte de competición. Para hacer deporte de competición, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, entrenar, ¿verdad? Hay que entrenarse, porque lo que hoy no puedo hacer con el entrenamiento, mañana lo consigo y voy mejorando mis marcas personales, ¿verdad? Y entonces llega un momento en que dices, yo puedo entrar en competición con la élite porque he alcanzado los niveles que ellos tienen, como fruto de ese trabajo duro, ¿verdad? Por mucha capacidad personal que tenga alguien, si no entrena, ¿qué ocurre cuando alguien se pone a hacer un ejercicio que no está acostumbrado? ¿Qué le ocurre? Primero, el flato, ¿verdad? Y luego, agujetas. No puedo más, es que me duele aquí. Falta de oxígeno, no estás acostumbrado. Y después, agujetas. Yo me acuerdo una vez, nosotros hacíamos un mes de descanso al año. Cuando empecé, estuve 3 días que no podía ni sentarme en una silla de las agujetas. No era normal, pero ese año me relajé en ese mes y ya los músculos ya no estaban acostumbrados a absorber la glucosa, que es las agujetas, es simplemente eso, cristales de glucosa que se quedan ahí, que no han sido quemados. Bien, falta de esfuerzo nos lleva a no ser capaces. El esfuerzo nos capacita más. Hay un proverbio que dice que si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán disminuidas. Y a veces hay personas que alcanzaron un nivel espiritual y luego empiezan a perderlo. ¿Por qué? Porque bajaron en su esfuerzo. Ese texto que dice, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ante el aumento de la maldad, ¿cómo tiene que ir el amor? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si tienes que subir una cuesta, tienes que darle más esfuerzo o menos esfuerzo. Ahora, vas en el coche, cuando estás subiendo una cuesta, ¿qué le haces al acelerador? Tienes que darle más gas al motor, porque si no, no sube, se ahoga, más gas. Y cuando hay que subir una cuesta, hay que esforzarse más. Y cuando hay una dificultad, más esfuerzo. Dice, las dificultades no me vencen, sino que me hacen crecer, ¿verdad? Esa debe ser nuestra posición. Así que cuando viene una dificultad, mayor va a ser la gloria de Dios que nos dé la victoria en esa situación. Como dicen, no, es que la cosa está fea. Es decir, el amor se enfría porque la maldad aumenta. Y no, el amor tiene que aumentar cuando aumenta la maldad. Porque ¿tendrá Dios suficiente material para darnos? Pero cuando dice la palabra las parábolas de los talentos, dracmas y minas, ¿en qué medida reparte el Señor a cada uno? ¿En qué medida? Conforme a la capacidad de cada uno. ¿Qué pasa con la capacidad? Con el ejercicio, con el esfuerzo se aumenta, ¿verdad? Es como el estómago. Tú sabes que tu estómago, si le das mucho de comer, se hace más grande. Si le das poco, se hace más pequeño. Y por eso la gente, es que no me lleno, come menos. ¿Cómo? Sí, come menos y te llenarás. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí. Si comes menos, tu estómago se hace más pequeño y se llena antes. Y entonces comerás menos. Bueno, y si es que no me he llenado, como más. Nunca te vas a llenar. Tu estómago se va a hacer más grande. Pero es así, esa es la realidad. En aquello que nos ejercitamos, crecemos.
Y cuando hay un esfuerzo, nuestra capacidad aumenta, ¿verdad? Así que no digas, no, es que yo llego hasta aquí. No, un poquito más y llegarás más allá. Así los que consiguen los récords mundiales no se conforman con haber llegado, sino que dicen un poco más allí. ¿Y qué ocurre? Que alcanzan un poco más, pero como fruto del esfuerzo. Por eso, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Señor, si tú me das, yo voy a ir más allá. Dios te dará. Dice la palabra que si le pedimos conforme a su voluntad, Él lo hará. Y si tú le pides, Señor, dame más gracia, dame más fuerzas. Isaías descubrió que si alguien gastó todas sus fuerzas, Dios tiene más para darle. Así que no pienses, no, voy a guardar un poco de mis fuerzas, porque cuando guardas algo, menguas. Si te das hasta el final, hasta el máximo, creces, tanto en lo físico, como en lo anímico, como en lo espiritual. Amén. Bien, Romanos 15, versículos 17 al 21. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y Pablo estaba defendiendo su ministerio, ¿no? Y le decía, yo me esforcé en llenar de la palabra de Dios todos los lugares donde tuve la oportunidad de ir. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que Dios me respaldó con milagros, con manifestaciones de su gloria, con tal, con cual, con lo otro. Y dice, es verdad que es Dios quien lo hizo, pero a través mío. Eso es lo que decía Pablo. Y qué bendiciones en tu vida que tú puedas experimentar esto. Dios me utilizó para hacer su obra a través mío. Pero claro, para eso uno tiene que estar dispuesto, ¿verdad? Los hermanos en Corinto prometieron una ofrenda para Jerusalén, pero no se pasó nunca la ofrenda. Bueno, sí se pasó después. Pablo en la segunda carta a los Corintios les dice, mira, vuestra promesa me ha servido como acicate para otros, pero ahora tengo que pasar la ofrenda entre vosotros. No vaya a ser que ahora me dejéis avergonzado, porque no habéis tenido oportunidad de dar, pero ahora la vais a tener. Eso en cuanto a la ofrenda que habían prometido. Pero en cualquier área es igual, ¿verdad? ¿Cuántas veces he visto en cultos que se ha hecho un llamado, personas levantarse dispuestas a algo? Y dice, no, yo estaba dispuesto, lo que es que luego las circunstancias no me han dejado. Las circunstancias no pueden ser dueñas de tu vida. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio y de poder. Y es verdad que alguno puede ser que se dé en una situación en la que no puede, pero en una ocasión, pero no puede ser siempre, ¿verdad? No, si yo estoy muy dispuesto, la disposición se ve en los hechos, ¿verdad? Amén. Amén. No en la lengua, ¿verdad? Y dice, ¿quién va a venir el próximo día al evangelismo? Todo el mundo levanta la mano. Luego llegas allí. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que dijeron que iban a venir?
Pero eso aquí no ocurre entre vosotros, ¿no? Sí, también, desgraciadamente. Hay algunos que son como aquel hijo al que el padre le dijo, ve a trabajar a la viña. Y dice, sí, padre, iré. Y luego no fue. Otros como el que dijo que no y luego fue. Pero ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que arrepentido fue. No el que dijo, el que... No, si yo quería, pero es que cuesta. En el esfuerzo personal se ve. Y siempre hay excusas. Para no hacer algo siempre hay excusas. Solamente la bendición está cuando se va y se hace. Mira, yo llevo como 8 años haciendo, bueno, yo con un grupo, pero una vigilia de oración el primer viernes de mes en Plaza España. Cada mes vamos un grupo y la pena es que podríamos estar 3, 4, 5.000 personas. Entran. En Plaza España no sé cuánta gente entrará, 10.000. Pero el viernes estábamos 20. Claro, es que hace mucho calor. Cualquiera va con el calor que hace. Y yo doy gracias a Dios por los 20, pero qué pena por los 9.980 que no estuvieron, que podían haber estado, que no dieron ese esfuerzo más en búsqueda de bendecir este país. Ese es un detalle, pero hay muchos aspectos. Una vez una hermana decía, ¡qué bendición! A cada puerta que llamo, bueno, a cada lugar que llamo, me están dando ayudas para la obra de Dios. ¡Qué bendición! Y mira, ¿sabes por qué te están dando ayudas? Porque nadie antes que tú llamó y tú estás llamando. Y se abren las puertas. Porque cuando alguien llama de la parte de Dios, se abren las puertas. Y dices, a lo mejor en ese caso se le abrían todas, pero a veces no se te abren todas, porque Dios también dice, no, hay algo de esfuerzo más vas a tener que hacer y recibir alguna vez una negativa. Un hermano hace poco me decía, mira, con remar he aprendido a que me cierren las puertas. Me dijo, también se abren muchas, pero hay algunos que me dan con la puerta en las narices. Pero no me importa, sigo llamando a la siguiente. ¿Y a quién le gusta que le den con la puerta en las narices? A nadie. Pero solamente aquel que sigue llamando va a encontrar puertas abiertas, ¿verdad? Y así ocurre en todas las áreas. El que no se esfuerza, y hay quien dice, es que nadie me ayuda. Pero ¿cómo quieres que alguien te ayude si tienes unos brazos que pareces un titán y lo puedes hacer tú? Lo que tienes que hacer es ayudar tú a otros. Y algunos esperan, Dios, ayúdame. Y dices, cuando estés extenuado y no tengas más fuerzas, Dios te va a dar ayuda. Pero mientras tú tengas, mejor es que utilices ya la gracia que Dios te ha dado y los medios que Dios ha puesto en ti. Amén. Y esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Él se esforzó y hubo fruto. Gracias a Dios por el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque por él llegó el Evangelio hasta España y a tantos que no eran judíos, porque él se esforzó en aprovechar las puertas abiertas que Dios había dado. Gracias a Dios por aquellos que se esforzaron en mantener esta iglesia abierta, ¿verdad? Por aquellos que vienen temprano. Yo cuando llegué, 12 menos 5, estaba todo montado. El aire acondicionado puesto, el sonido probado, tal, no sé qué, las sillas colocadas, el suelo limpio. Se hace solo. Alguien vino temprano y se esforzó y trabajó. Y otros, pues eso, vienen tarde. ¿A qué? A la sopa boba. Que me den.
Y está bien, pero qué bueno que tú seas de los que dan. ¿Por qué? Más bienaventurado es dar que recibir. Si cada uno de nosotros fuera alguien esforzado y valiente, el Evangelio crece, ¿verdad? El mundo temblaría porque la Iglesia se está moviendo. Y a veces tenemos que aprender tanto de los religiosos. Yo veo a los testigos de Jehová que se ponen ahí ahí a pleno sol. Y no es muy efectivo el trabajo que hacen. Antes, en la puerta a puerta era más efectivo quizá. Pero digo, nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Claro, nos hemos acostumbrado a ir con motor y no damos pedales, ¿verdad? Claro. Y tenemos que decir, bueno, pero yo tengo que poner mi esfuerzo para que el reino de Dios se manifieste. Amén. Uy, a alguno no le interesa eso ya. 1 Corintios 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto decía también el apóstol Pablo. Mira, Dios se ha regalado en su gracia hacia mi vida. No sé si alguien puede decir eso. Dios se ha regalado en su gracia hacia tu vida. ¿Tienes la gracia de Dios sobre ti? No sé si alguien puede proclamarlo. Levanta tu mano. O eres un desgraciado. O tienes la gracia de Dios o eres un desgraciado, ¿verdad? Bien. Es que para levantar la mano también hace falta un esfuerzo. Igual que a veces para decir amén. Dices, es que estoy tan ocupado y estáis sentados en una silla tranquilos. A lo mejor no tan tranquilos, pero escuchando, porque os estoy incomodando, digo lo de la falta de tranquilidad. Pero dices, el esfuerzo lleva a tener resultados. Y si tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿cuántos son templo del Espíritu Santo aquí? ¿Cuántos? Si el Espíritu Santo está sobre ti, ¿qué poderío hay en tu vida? ¿Qué poderío hay en tu vida? Tienes dentro de ti más que un reactor nuclear, ¿verdad? Si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes más que un reactor nuclear. Tienes una potencia tremenda. ¿Qué es lo que Dios puede hacer contigo? Jesús decía, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, tírate al mar y se echaría. O al sicomoro, que agarraría las raíces y saldría y se plantaría en el mar. Bien, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Dios se ha derramado en su gracia sobre nuestra vida. Ahora, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? El hombre que recibió cinco denarios se esforzó y produjo otros 5. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué ocurrió con el que tenía 2? Lo mismo. ¿Qué ocurrió con el que tenía 1? Y dice, mira, yo lo puse en el pañuelo, lo dejé ahí y ahí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le dice el Señor? Siervo malo y negligente. ¿Qué hiciste con lo que te di? El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios he trabajado más que todos ellos. Él se comparaba con los otros apóstoles, pero bueno. ¿Cómo estás? Yo sé que no es cuestión de compararnos con los demás, pero
¿Cómo estás? ¿Estás por encima de la media o estás por debajo de la media? En tu esfuerzo. Oye, dentro de la iglesia eres de los que sobresalen, o de los que sobreentran, los que no se les ve ni por casualidad. ¿Se puede contar contigo? ¿O solamente vienes a beneficiarte? Está bien, pero no va a ser suficiente para tu vida. Yo sé que incluso hay quien no solamente no participa, sino que se queja de que las cosas no están bien. Nos pasó una vez en General Ricardos, una mujer le viene a mi esposa quejándose por cómo estaba el baño. Pues toma los productos y lo limpias tú, maja. ¡Oh! ¿Tú quién eres? ¿La reina de Saba? ¿Tienes la oportunidad de arreglar algo que está mal? Pues heme aquí. ¿No? Es que yo no he venido a servir. Pues mal asunto. Hace un tiempo en una reunión de obreros así, me dijeron, mira, el que no sirve, no sirve. El que no está dispuesto a servir no vale para nada. Porque es alguien que solamente quiere chupar las fuerzas de los demás. Y en lugar de ser una fuente, ¿verdad? El Señor le dice a la mujer samaritana, el que cree en mí será como una fuente que salte para vida eterna. Y en lugar de ser una fuente es un sumidero. Solo tragar. He trabajado más que todos. Eso decía el apóstol Pablo, esa era su gloria. Pero es la gracia de Dios sobre mí que me ha permitido esto. ¿Por qué? Porque había una disposición. Si la iglesia estuviera dispuesta. Yo el otro día ponía un reto, decía, vamos a ver, estadísticamente en España hay como 1,2% de evangélicos. Si cada uno fuera alguien dispuesto a trabajar y a dar testimonio a una persona por semana, en año y medio habíamos terminado con la evangelización del país. Sí, porque es 1,2 por 80, práctica 96%, ¿no? Bueno, y son 52 semanas, el doble, la mitad, 20, bueno, más o menos en año y medio habíamos terminado de evangelizar toda España. ¿Cómo estás tú? En la media. ¿Eres el que hablas a 160 o el que no hablas ni a 30 en año y medio? Por eso sigue habiendo tanta gente que no conoce al Señor. ¿Por qué? No hay esfuerzo. No, pero es que yo las vacaciones las tengo para descansar. El diablo no, él no toma vacaciones. Conocí una iglesia que normalmente en España la gente tiene un mes de vacaciones, pues 15 días lo reservaban todos en la misma fecha para evangelizar. Así que rendían la mitad de sus vacaciones para hacer evangelismo. ¿Qué ocurrió con esa iglesia? ¿Te puedes imaginar? ¿Qué ocurrió? Creció, crecía. Tenían problemas de hacer 2, 3 cultos en el local porque no entraban. El esfuerzo trae fruto. Amén. El que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Así es. Gloria a Dios. Jeremías 48, 10 al 13. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios.
Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres, y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien no tiene una vida esforzada en el Señor, la maldición le alcanza. Cuando alguien no es esforzado, la maldad le supera. Y pone el ejemplo de Moab. Moab muy tranquilo. ¿Qué era Moab? Los moabitas y los amonitas eran los descendientes de Lot, ¿verdad? Y Dios tenía cuidado, porque bueno, era parte de la familia de Abraham, y bueno, tenía un cuidado especial sobre ellos. Dice, vosotros habéis sido hechos esclavos en Egipto, habéis sido movidos, tal, no sé qué, y ahora tenéis la gracia de Dios sobre vosotros. Habéis tenido que pasar por el desierto, habéis tenido que luchar, y ahora estáis en la tierra. Pero algunos quieren vivir como Moab, tranquilos. Pero el que ha sido esforzado, ese tiene fuerza para luchar contra el enemigo. Y Moab no tiene fuerza. Eso es lo que decía Jeremías. Bueno, el Señor a través de Jeremías. Ellos no tienen fuerza. ¿Qué pasa cuando viene el enemigo? Que no tienen defensas para vencer a ese enemigo. Y por eso ese es el problema del que hace indolentemente la obra de Dios. El que no le duele, no le cuesta. A veces solemos ir a caminar, mi esposa y yo, y cuando viene una cuesta, yo aumento el ritmo. El ritmo. Digo, ¿por qué? Yo quiero que me cueste subir la cuesta, que las cuestas están para que cuesten. Por eso se llama cuesta. Y a mí el hacer deporte me enseñó a que yo, si hago un ejercicio que no me cuesta, no estoy ejercitándome adecuadamente. Me tienen que doler los músculos. Y eso es hacer la obra dolentemente, no indolentemente. Cuando haces indolentemente es que no te duele. Cuando Jesús estaba viendo a aquella mujer que echó las dos monedas en el alfolí, ¿no? Y dijo, mira, esta mujer ha dado más que todos, porque los otros dan lo que no les cuesta. Sin embargo, ella dio de lo que le costaba. Es el ejemplo de la mujer a la que Elías le dio la bendición del aceite y de la harina, ¿verdad? Y hay varios ejemplos así en la Biblia. Aquellos que estuvieron dispuestos a dar, David, ¿verdad? Está el ángel en mitad de la era de, bueno, la que él compró, ahora no me acuerdo el nombre, y el hombre le dice, no, coge lo que quieras, tú eres el rey. Y no, yo no daré una ofrenda que no me cueste. Yo no quiero hacer la obra de Dios indolentemente, que les cueste a los demás, porque nada es gratis. Y dice, no, la salvación es gratis. Pregúntale al Señor si fue gratis. La salvación la pagó Él, pero no fue gratis. Tu salvación vino como consecuencia de una entrega, de una renuncia de alguien que se llama Jesucristo, ¿verdad? Él vino y se esforzó y hizo el trabajo. Y nosotros no tenemos nada que no sea gratis. Todo tiene un precio que pagar. Y cuando no estamos dispuestos y no nos duele, le duele a otro. Así ocurre a veces que
Hoy me decían en la iglesia, mira, es que aquí el fregasuelos se acaba rápido. Claro, al que no le cuesta, tira mucho. Digo, pero en su casa no tirarán igual, porque allí cuesta. Y dice, no, es que me tiene que durar un poquito más. Lo que me cuesta, lo valoro. Y lo que no me cuesta, no lo valoro. Así que tenemos que ser más esforzados, ¿verdad? Para que sepamos el valor de las cosas. Porque si no, seremos como Moab. Y vendrán trasvasadores y nos trasvasarán. Y seremos quitados del medio de la gloria de Dios. Porque la maldición tendrá autoridad sobre nosotros. Por eso es bueno ser esforzado, ¿verdad? Y poder correr más rápido. Y poder enfrentar con más fuerza al enemigo. Así es. Isaías 35, del 1 al 10. Y vuelvo a decir, Dios quiere hacer la obra a través tuyo. Y estamos esperando que Dios la haga por su cuenta y entonces meternos y aprovecharnos de la situación. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. Isaías 35. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Por tanto dice, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Yo ayer estuve viendo una película en la televisión, en la 1, de un hombre que tenía esclerosis múltiple. No sé si alguien lo ha visto, ¿no? 100 metros. Y era la vida de un hombre luchando contra la enfermedad. Su esfuerzo le estaba dando victoria. Y he visto a personas que han tenido enfermedades y que han luchado y se han esforzado. Incluso yo he conocido, en mi época todavía había personas que tenían poliomielitis en España. Luego se erradicó la enfermedad, ¿no?, con la vacuna. Pero personas que tuvieron la enfermedad y que entonces eso iba en contra del desarrollo de sus extremidades y tal, ¿no? Personas que tuvieron esa desgracia, entre comillas, que les llevó al esfuerzo a hacer deporte y a ser campeones mundiales. Conseguir llegar a ser campeones mundiales de una disciplina porque habían tenido poliomielitis. No por la enfermedad, sino por la forma de luchar contra ella. Y como dicen Hebreos, y que algunos se quejan y todavía no hemos resistido al pecado hasta la sangre. Y este texto nos dice que llegamos al de corazón apocado, que se esfuerce, porque el resultado de ese esfuerzo va a ser que Dios va a establecer su reino entre nosotros.
no lo quiere hacer sin contar contigo. Quiere que participes en el establecimiento del reino. Mira, Nehemías es enviado por Dios a reconstruir Jerusalén. Dios no podía haber reconstruido Jerusalén él solo. ¿Cuánto le hubiera costado levantar las murallas de Jerusalén? Ya, si el mundo lo hizo con una palabra y las piedras se hubieran colocado una al lado de la otra, sin embargo, ¿qué hizo? No. Que el pueblo se esfuerce, que cada uno haga su parte, para que fuera levantado. Lo consiguieron en un tiempo récord, por la gracia de Dios, pero con el esfuerzo de las personas. Y a veces decimos, Señor, que venga tu reino. Y amén. Ahora, establécelo. Ese reino de justicia. En donde tu luz llegue, donde tu influencia llegue, que empiece a manifestarse el reino de Dios. Amén. De eso se trata. No, Señor, vamos a estar aquí sentados esperando a que tú vengas, pero Él dijo que iba a estar sentado hasta que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. ¿Quién lo va a hacer? No, que venga un ungido a hacerlo. Alguien que Dios ha ungido, que venga a hacerlo. Pero si Dios te ha ungido a ti, Dios te ha dado de su gracia para que manifiestes la gloria de Dios en tu vida. Amén. De eso se trata. Termino con Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos, dice, se quedaron en Jerusalén. Digo, no, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id. Es decir, toda potestad me ha sido dada, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La potestad me ha sido dada a mí, por tanto, id vosotros. ¿Por qué? Yo os transmito mi gracia, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es lo que les dice, yo estoy con vosotros, yo os apoyo, pero el trabajo lo tenéis que hacer vosotros. Contad con mi gracia, con mis dones, con el sello de mi espíritu, pero el trabajo lo tenéis que hacer vosotros. Una vez alguien me dijo, ya, pero es que tú eres el pastor, tú lo tienes que hacer. ¿Ya? Y mira, te aseguro que cuando me convertí, me sentaba en el asiento y escuchaba la palabra de Dios. Yo no nací al Señor como predicador. Yo creo que nadie, ¿verdad? Uno tiene un desarrollo y un crecimiento, y la medida en que uno se esfuerza, va creciendo. Y tiene, pues eso, la posibilidad de ir y de hacer. Yo estoy convencido de que los músicos, si no se preparan, no pueden ministrar. El que predica tiene que buscar y buscar y buscar dirección de Dios, aprender. Alguien me decía, no, tú tienes muchas tablas. Digo, las tablas las que están aquí en el púlpito. Y dice, mira, cada día que salgo al púlpito dependo de la gracia de Dios, pero tengo que buscar y esforzarme antes. Y es así como funcionan las cosas. Si no hay esfuerzo, no hay resultados. Y muchas veces la iglesia languidece porque estamos esperando que otro lo haga. El paralítico esperaba que bajara un ángel y tocara el agua. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Coge tu lecho y vete. Dijo, anda,
No se me había ocurrido. Le podía haber dicho, pero si soy un paralítico. Bueno, ¿y ese qué problema es? Quizá te cueste más, pero en la medida en que tú te levantes de tu situación, de esa manera vas a tener la victoria. Se levantó, agarró el lecho y se fue. Luego los religiosos vinieron a echarle la bronca. ¿Qué haces llevando esa carga? El que produjo en mí el milagro me dijo que lo hiciera. ¿Y quién era ese? Levántate, coge tu lecho y vete. Id y haced discípulos. Id, porque Dios está con vosotros. Pero no dejéis pasar la gracia de Dios convirtiéndose en inútiles. Y sigáis tomando de la sopa boba, sino que podáis recoger el fruto de vuestro trabajo. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé su gracia. Señor, como decía el apóstol, Señor, tu gracia no fue en vano. Queremos poder decir lo mismo. Señor, por eso despierta el corazón de cada uno de mis hermanos, hermanas aquí, Señor, para que tú los levantes y en ese esfuerzo personal puedan ver tu gloria sobre sus vidas, Señor. Unge sus manos, unge sus bocas, unge sus pies. Señor, fortalece sus corazones, Señor. Impúlsalos, Señor, a hacer el trabajo que tú tienes para sus vidas, Señor. Dales nuevas fuerzas hoy, Señor. Y mueve tu espíritu en sus corazones para que tu gloria se manifieste. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.